Alain Resnais, 1956. Noche y niebla. En este cortometraje documental, con guión de Jean Cagol, superviviente de un campo de concentración, y 32 minutos de duración, se relata y reflexiona sobre los campos de concentración nazis y sobre la memoria histórica que el Holocausto deja en una Europa incierta solamente 10 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. En esta crítica analizaré los diferentes aspectos del documental y comentaré varios apuntes que me parecen interesantes para comprenderlo de manera más concreta. Lejos de ser un documental histórico común, Noche y niebla nos hace preguntarnos ¿qué pasa realmente cuando el horror se transforma en pasado y a su vez el tiempo empieza a borrar sus huellas y consecuencias? Resnais sitúa al espectador en una posición de responsabilidad delante del recuerdo y el olvido y, con el soporte de la música de Hans Eisler, consigue crear una narrativa que se combina de manera ciertamente irónica con el material de archivo en blanco y negro que se registró durante el exterminio. Todo esto se construye en contraste con imágenes actuales del estado de estos campos de concentración, espacios silenciosos y aparentemente inofensivos, que permiten al espectador abrirse a una reflexión y pensamiento crudo sobre la memoria histórica y aquello que pretendemos olvidar. El título referencia de manera directa al decreto nazi Nacht und Nebel, Noche y Niebla, que ordenaba de manera directa la desaparición sin ningún rastro de los opositores políticos. Esta idea de desaparición física y simbólica estructura todo el film de principio a fin. Se inicia hablando de paisajes tranquilos, hierba verde y fresca que crece sobre aquellos caminos que un día miles de prisioneros recorrían con incertidumbre y sin rumbo aparente. Es, en parte, paradójico cómo un escenario tan pausado pudo ser el lugar donde se asesinó a millones de personas, ¿no? Una nación no debe tener disonancia. El día en el que estos bloques estén acabados, lo único que faltará son ellos. La muerte hace su primera selección. Estas son frases extraídas del documental, que reflejan a la perfección la organización sistemática presentada para la construcción y organización de estos campos de exterminio, que son realmente como considero que deben ser llamados. Aquellos llamados y deportados a los mencionados recibían y vivían al amparo de humillaciones físicas y morales, además de enumeración, despersonalización y jerarquización ante los rangos superiores. La realidad de esos campos es repudiada por los que los construyeron e insondable para aquellos que la soportan. Me parece muy interesante comentar esta intervención, ya que la Alemania privilegiada no padecía de ningún tipo de disonancia visual ni social ante estas grandes colonias de ladrillo y metal, ya que se camuflaban entre las miles de construcciones totalitaristas ya existentes y, en parte, para ellos suponía una mejora de las condiciones vitales, ya que no existía la diferencia social tal y como había prometido el gobierno que ellos tanto defendían. Quienes estaban allí no eran merecedores de ser ciudadanos alemanes ni europeos. Aún así, se creó comunidad y resistencia entre los apresados, ciertamente en vano, ya que quien tenía en su mano la vida o muerte de miles de personas era el gobierno nazi, por lo que se convirtió a aquellos que generaban resistencia o complicaciones en ratas de laboratorio, marcadas de por vida, si es que aún la mantenían. El trabajo es libertad. La salud es lo más importante. A cada uno lo que se merece. Se esculpe una sociedad a través del terror, el hambre y la exterminación. El mundo real, no muy lejano a la vista, se convierte en una simple ilusión, vista a través de unas grandes verjas de alambre espinado. Uno de los aspectos que aporta potencia al mensaje de Noche y Niebla es su dispositivo formal. Se intercalan imágenes en color, en referencia al presente, y en blanco y negro, en referencia al pasado. Estas con el propio archivo histórico filmado y fotografiado en muchos de los campos de exterminio de los que se habla. Este contraste generado en el montaje de la película no responde a una demanda estética, sino conceptual. Espacios y campos verdes, tranquilos, bucólicos.
Una calma inquietante que entra desde el inicio en un duro conflicto contra las imágenes de archivos seleccionadas. Mecanización, cuerpos amontonados, miradas sin vida y violencia. Todos mecanismos industriales de la muerte. Es un documental que se escapa de toda cronología lineal y a su vez busca de manera directa y cruda una confrontación constante entre el pasado y el presente, sugiriendo al espectador que el horror que estamos observando no se encuentra tan lejos ni tan alejado de lo que queremos pensar, ni tampoco de nuestra realidad actual. Como he comentado anteriormente, la música refuerza este distanciamiento crítico y no pretende avivar o subrayar ninguna emoción, sino acompañará la reflexión. El film, además, pone directamente el foco en la responsabilidad colectiva. La voz en off insiste que los campos de exterminio no existieron en un vacío moral, sino apoyados por sociedades concretas, por complicidades y por el silencio colectivo. Gené también cuestiona la idea de que los verdugos y los encargados de la vigilancia de estos lugares eran monstruos excepcionales, seleccionados de manera exhaustiva. La realidad es que eran personas corrientes, funcionarios, técnicos y trabajadores, hecho que resalta el director para agravar el horror y la inquietud de los hechos. Se advierte, a su vez, que el olvido es peligroso y permite que estructuras parecidas o consecuentes actúen y emerjan bajo otras nuevas formas. Noche y Niebla generó polémica en su estreno y fue víctima de censuras, presiones políticas y críticas en consecuencia a la manera en la que mostraba las responsabilidades compartidas en Europa. Aún así, con los años, este documental de Gené se ha consolidado como una obra fundamental del cine documental y un referente ético sobre cómo representar el horror social e histórico, sin acercarse siquiera a la banalización. Considero que su brevedad no juega en contra de su impacto. De hecho, la concentración breve del discurso requiere de mucha más contundencia en el mensaje. Gené nos sitúa en una constante incomodidad a través de las imágenes, pero es una obra completamente necesaria. No busca conmover, sino obligar al espectador a pensar y, sobre todo, a no olvidar. La guerra se adormila, pero siempre con un ojo abierto. La hierba regresa, pero el pueblo no. 9 millones de asesinatos cargan a espaldas de nuestra memoria histórica. Pero, ¿quién es el responsable? Solo se puede mostrar una capa superficial de la verdadera realidad vivida en esos lugares. No basta con imágenes ni vídeos suficientes para honrar el testimonio de quien fue víctima de los hechos mencionados. Pretendemos afrontar el futuro con esperanza cuando miramos las imágenes reproducidas en filmes como este, como si dichas imágenes pertenecieran a un pasado y realidad alejada de la nuestra, cuando, cierto es, que nos encontramos ante conflictos bélicos actuales y la ciudadanía y los gobiernos deciden hacer oídos sordos, como si aún la sociedad no se siguiera lamentando de los crímenes cometidos hace menos de un siglo, como si fuésemos incapaces de repetirla. La realidad es que todo lo que relata el documental de Gené no es un hecho aislado con cierta documentación audiovisual. Nos encontramos ante la realidad actual de una gran cantidad de países, apresamientos, genocidios y regímenes dictatoriales. Estas no son palabras que pertenecen al siglo pasado, a los nazis y a políticas supuestamente arcaicas. 70 años después, la obra de Gené sigue cobrando relevancia y vigencia de manera radical. En una sociedad política actual, donde calan los discursos de odio, la violencia banalizada, la negación histórica y, además, el fascismo se encuentra en auge entre la población más joven, recordar no es un acto pasivo, sino una responsabilidad activa, ya que la memoria solo sobrevive si alguien decide sostenerla. Si desde nuestra posición privilegiada
decidimos hacer la vista gorda ante esta problemática social y política, no estamos más que condenados a repetir nuestra propia historia.